Perfecto, bueno, esta es nuestra tercera sesión del seminario permanente Derecho, Animales y Filosofía, la quinta ronda de sesiones. Bienvenidas a todas y a todos. Y estoy muy contenta porque hoy recibimos a una querida amiga y una luchadora incansable por el tema de los derechos de los animales. Y además, a pesar de que es muy joven, tiene muchos años de trayectoria ya en el tema del derecho animal. Me atrevo a decir con conocimiento de causa que es una de las pioneras del tema en Argentina y en América Latina. Y la verdad es que yo siempre que la escucho aprendo un montón. Recuerdo que yo conocí a Regi durante la pandemia en un evento que organizó Elena Liberatori y la verdad es que yo cuando la escuché me quedé impactadísima y para mí de verdad es un orgullo, para nosotros como grupo de investigación es un privilegio tenerla hoy aquí y si me permiten voy a hacer una brevísima presentación de toda esta experiencia que ella tiene. Graciela Regina Adré es abogada argentina dedicada al derecho animal, es una activista académica por la creación y el reconocimiento de los derechos de todos los animales. Ha sido directora del Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, desde el año 2013 hasta la fecha. Es coordinadora y profesora de la Cátedra de Derecho Animal del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur desde el año 2015 presente. Esto implica que fue una de las primeras cátedras de Derecho Animal como tales en América Latina. Es profesora de la Diplomatura Iberoamericana en Derechos del Animal de la Universidad Abierta Interamericana. Es editora de la revista de Derecho Animal del Instituto de Estudios de Derecho Animal del Colegio de Abogados desde el año 2022. Es organizadora, coordinadora y disertante en congresos, cursos, seminarios y jornadas de derecho animal y derechos de los animales, tanto en el ámbito nacional e internacional desde el año 2014, varios de los cuales hemos coincidido y como les digo, siempre aprendo un montón. Y es autora de varios artículos académicos sobre la temática que nos ocupa en publicaciones también de muchísimo prestigio. Así que, doctora Regi, muchísimas gracias a nombre del grupo de investigación por aceptar hoy estar aquí con nosotros y te dejo esta sesión, este seminario es tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes para los argentinos, los que estamos de este lado. Yo, como le decía a Rosy, para mí también es buenos días porque todavía no almorcé. Así que buenos días y bienvenidos a todos a esta sesión. La verdad que la que está tremendamente orgullosa y complacida soy yo por la invitación. Te agradezco muchísimo, Rosy, esta oportunidad de poder compartir aprendizajes, de poder compartir conocimientos en este seminario que sigo hace muchísimo tiempo y he tenido el placer, por eso les digo que cuando no puedan verlo así, tienen la oportunidad de seguirlo en YouTube. Yo he aprendido un montón. Y bueno, en esta sesión yo quería, antes de empezar mi presentación, decirles de qué les voy a hablar, pero más allá de qué les voy a hablar, es para quiénes fue presentado este artículo que yo hoy les voy a medianamente eh, desgregar para que ustedes tengan una idea. Digo una idea porque no lo puedo expresar todo el artículo en sí mismo porque sería muy largo y de mucho tiempo. Pero este artículo que yo preparé lo hice hace 2 años ya, para el 2022, y para ser presentado en las 12ª Jornadas Nacionales de Antropología Filosófica de nuestro país. ¿Por qué les digo esto y me parece importantísimo? De paso, les leo el título que llevaron esas jornadas, es decir, me apareció un cartel, entendido, entendido. Eh, Estas jornadas de filosofía antropológica o de antropología filosófica me pareció importantísimo señalar porque es otra clase de público. Como dice Israel, estamos muy acostumbrados, y en lo personal me pasa, a predicar al coro de la iglesia. Sabemos que todos los que estamos acá, primero que hay muchas cosas de las que yo voy a decir y apenas las voy a mencionar porque, por un lado, ustedes ya las saben, fueron muy remanidas, y por otro lado están muy asimiladas desde la perspectiva hasta emocional, no solamente intelectual, de todos los que hoy se convocan
en este tipo de jornadas. Cuando nosotros nos hablamos entre nosotros, hay un vínculo, una manera, un entendimiento que está como de base, que es el background con el que nosotros trabajamos. Sin embargo, cuando yo me presenté con este trabajo a este público, fue un público totalmente diferente. Este artículo está subido, por supuesto, a las actas de las jornadas, que son anuales, y se publicaron en el 2023. El título de esta jornada fue, para que de alguna manera nos metamos en lo que tiene que ver con otra mirada, que es la mirada de la antropología filosófica, ¿no? Riesgo, cultura, técnica en la vida social, política y cultural, la modernidad en sus discursos ambiguos. A 60 años de para qué aún filosofía de la conferencia que diera Teodoro Adorno. Es decir, desde una perspectiva que también nos toca una mirada totalmente diferente a la nuestra. En ese lugar, en ese ámbito, a mí se me permitió tener un panel donde pude exponer, en realidad fue leer, por eso va a ser muy diferente a lo que voy a hacer ahora, y si alguno quiere el artículo, no les voy a dar el toco largo o no les voy a mandar el toco largo de lo que son las actas para que lo tenga que andar buscando, si no se les pasaría el PDF. Yo después les puedo pasar también, que creo que me olvidé de consignar mi mail en la finalización del PowerPoint, pero se los pasaría para que lo tengan sin ningún inconveniente. Dicho esto, también lo segundo que quería decir era que después de escuchar a Rosy la semana pasada, me di cuenta que muchas de las cosas que ella había dicho son cosas que yo comparto, que pensaba decir hoy, que las voy a mencionar nada más, pero que le agradezco muchísimo porque, por ejemplo, a Maneja Dek yo no la conocía, ahora ya conozco su forma de mirar esta posibilidad de la serenidad, como dice Rossi, de esta consideración de los otros animales como seres legales, como una alternativa, que también es parte de lo que yo les quería plantear hoy. Por eso estoy totalmente de acuerdo y también estoy totalmente de acuerdo en la denominación que debemos encontrar cuál podría ser, y estamos en camino también de ello, porque el tema de definir a los otros animales como animales no humanos sigue siendo una definición, como dice la doctora Boglio, por la negativa, y sigue siendo una definición antropocéntrica, porque siempre estamos midiendo todo desde nuestra perspectiva. Y como vamos a ver, nosotros no somos la medida de nada, no somos el centro de nada, y esa es precisamente la temática fundamental de lo que yo hoy les voy a exponer. Vamos a ver si me deja empezar con esto que yo di en llamar encontrando las zonas de clivaje del antropocentrismo. Para empezar, les tengo que comentar qué es clivaje o de qué se trata estas zonas de clivaje. Viene de la geología, de lo que tiene que ver con la mineralogía, los minerales, y el clivaje es el lugar donde los átomos tienen la unión más débil. Fundamentalmente se utiliza con respecto al cristal porque es el lugar, la zona, donde el cristal puede ser partido, donde el cristal puede ser quebrado. ¿Por qué? Porque sus uniones son más susceptibles de ser resquebrajadas. Esto se ha trasladado, metafóricamente hablando, y se aplica mucho en psicología. Y yo debo decir que le debo esta manera de mirar esto de a una novela de esta autora argentina, Liliana Ecker, Zona de clivaje. Ella, por supuesto, lo toma desde la perspectiva de la psicología. Entonces, por un lado, yo estoy encontrando esas zonas de clivaje del antropocentrismo para conducirme hacia la construcción de un derecho poshumanista. Ese derecho que supera lo que hoy tenemos. ¿Desde qué perspectiva o cómo lo planteo? Bueno, lo planteo con un cambio de paradigma. Imposible cuando hablamos de cambio de paradigma no hablar de Thomas Kuhn, que fue quien verdaderamente introdujo en su
estructura de las revoluciones científicas este concepto de forma de adquirir conocimiento y de modificar la ciencia, que es, todos ya lo sabemos, cuando un determinado esquema, una determinada, trasladándolo desde la perspectiva científica a otros ámbitos, una determinada ciencia deja de ser una ciencia totalmente asentada porque empieza a presentar anomalías, empieza a presentar fisuras, empieza a presentar crisis que provocan una revolución en ese modelo que hace que se produzca ese cambio de paradigma para hacer la correspondiente modificación. Creo que el gráfico es suficientemente claro para saber a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de este cambio de paradigma. Pero lo de Kuhn es totalmente conocido por todos ustedes, pero sin embargo, me parece que es posible que no se tenga tanto conocimiento de este físico teórico que cuando yo se los menciono a mis alumnos le digo, es como Sheldon, y se me quedan mirando. Evidentemente no todos miran las mismas series que yo, como The Big Bang Theory, para explicar que este físico teórico tan importante para mí, yo lo conocí con el Tao de la Física y después con este otro libro, El Punto Crucial, y me permito leerles porque me parece importantísimo, para empezar lo que él dice, porque no creo que lo vean, yo el libro lo tengo así bien, más allá de que tengo la posibilidad de leer libros electrónicos, también porque el Kindle lo amo, pero el libro en sí mismo, y este lo tengo hace muchísimos años, cuando todavía el Kindle no existía, pero Frisco Capara dice y habla en este libro de la necesaria visión de una nueva realidad, una reconciliación entre ciencia y espíritu humano para hacer posible el futuro. Ya en ese momento, porque este libro es de 1981, ya anteriormente termina con este texto que les voy a leer, el Tao de la Física, 6 años antes de escribir El Punto Crucial, diciendo: creo que la concepción del mundo implícita en la física moderna es incompatible con nuestra sociedad actual, que no refleja las relaciones armoniosas e interdependientes que observamos con la naturaleza, porque para Capra es fundamental que este cambio de paradigma, él dice que estamos en un paradigma existente, transformándonos en un paradigma en formación precisamente, porque él considera que este paradigma tiene que ver también con nuestras relaciones con la naturaleza del hombre, con la naturaleza, que tiene que ver con cambios civilizatorios también, cambios sociales, cambios culturales, no solamente cambios científicos. Y dice, para alcanzar este estado de equilibrio dinámico se necesitará una estructura económica y social radicalmente diferente, una revolución cultural en el verdadero sentido de la palabra. La supervivencia de toda nuestra civilización podría depender de nuestra capacidad para efectuar este cambio. Me pareció importantísimo iniciar esto para que lo tuviéramos en cuenta como una manera de que alguien, un científico, hace más de 45 años ya vio la necesidad de este cambio y lo planteó en este libro. Y por supuesto, imposible dejar de lado al filósofo francés Jean-Marie Schaeffer si uno quiere hablar de estas eh, grietas, estas fisuras en el antropocentrismo, no hablar de este libro del fin de la excepción humana, donde él plantea que este concepto, esta teoría de la excepcionalidad humana es algo demasiado asentado, que lo tenemos como algo presupuesto y que nos ha costado muchísimo. Y que, por supuesto, podemos concluir que solo somos un miembro más de esta comunidad con los demás animales que compartimos el planeta y un destino común. Yo, siguiendo este derrotero que nos han planteado estos científicos y filósofos, hice mi propio camino y planteé mi propia
perspectiva, desde diferentes ángulos para quebrar, para darnos cuenta cómo podemos encontrar estas anomalías en la concepción del antropocentrismo, desde la perspectiva física cosmogónica, desde la perspectiva antropológica, desde la perspectiva biológica y desde la perspectiva filosófica. Ahora vamos a ir viendo cómo. Yo les quiero comentar que les voy a dar pequeños indicios, si después quieren en las preguntas me consultan más, porque quiero llegar rápido a las conclusiones, porque todo esto que yo les voy a plantear, considero que son cosas que ustedes ya las saben, que las tienen claras, que no se las tengo que como decir en camino o en intención de convencimiento. Ustedes lo tienen muy claro que, por ejemplo, no somos nada. ¿Y desde qué perspectiva lo digo? Planteando esta escala que este científico divulgador, este astrofísico Carl Sagan tan conocido, eh, inventó, si se quiere, o programó en su libro Los Dragones del Edén y después popularizó en la serie Cosmos, que siguió su discípulo Tyson, y que me parece tan importante tener en cuenta, porque si consideramos, como es el planteo de Sagan, que toda la vida, todo el universo, toda la creación desde el Big Bang en adelante puede estar plasmado en un calendario cósmico, vemos que el Big Bang tuvo origen, tuvo su iniciación el 1 de enero, en ese año nuevo, y que vemos que los dinosaurios aparecieron el 25 de diciembre y que el humano apareció apenas unos pocos minutos antes de la finalización del 31 de diciembre. ¿Eso qué quiere decir? Que somos muy recientes, que aparecimos recién, que somos de ahí nomás, recién nacidos, por un lado, donde también aprendimos que, según nos dice el astrofísico Griffin, que ahí tienen la imagen y ya les voy a plantear algunos de sus pensamientos, creímos que estábamos puestos por Dios siendo una especie especial, unos seres especiales, en un planeta especial, en una estrella especial, hasta que Copérnico, como también nos dice en su libro El fin de la excepción humana, que ya también gran divulgador de la obra de Darwin, Ernest Haeckel, en 1868 ya nos decía que Copérnico nos había sacado del error geocéntrico cuando nos dijo que, ¿saben qué? La Tierra no es el centro del universo. Entonces nosotros nos tuvimos que descubrir que éramos unos seres comunes en un planeta común, girando alrededor de una estrella común, en una galaxia común, y pertenecemos a un universo que tiene 200 billones de galaxias, es decir, somos nada más que nada, porque como dice John Griffin, no me gusta nada decir esto, pero es la verdad. No somos nada en este maravilloso universo. Esto del error geocéntrico de Haeckel está totalmente conectado con la primera herida narcisista de la que habla Freud. Y ya vamos a ver que al descubrir que no somos únicos, Darwin nos asesta la segunda herida narcisista o corrige el error antropocéntrico. Y ahí vamos a ver que, bueno, que Darwin no dijo que descendíamos del mono, que de hecho muchos dicen, en realidad lo que él dijo es que somos monos. ¿Por qué? Porque la teoría, en realidad no la teoría de la evolución, porque debemos decir que desde la perspectiva histórica, ya Anaximandro planteaba el hecho de que hay una evolución en todos nosotros, animales, naturaleza,
y por supuesto nosotros dentro de esos animales. Desde la perspectiva de la evolución, no fue lo original o el gran descubrimiento darwiniano. Lo que Darwin realmente descubrió es cómo se produce esa evolución. Lo que Darwin realmente nos mostró fueron las herramientas, los mecanismos por los cuales esa evolución se va desarrollando. Entonces, planteó la existencia de un ancestro común, planteó ese mecanismo como la selección natural, que somos producto de una continuidad evolutiva, anatomofisiológica y comportamental, es decir, no existe ningún salto, sino simplemente esta relación de selección y por lo tanto existe entre todos aquellos que partimos de ese ancestro común una diferencia de grado que no es cualitativa. Todo esto es parte de lo que yo desarrollo para demostrar que, como bien decía Darwin, no somos únicos, somos parte de. Y Darwin también planteaba, esto es absolutamente cierto, que a los animales a quienes hemos hecho nuestros esclavos no nos gusta considerarlos nuestros iguales. Fíjense desde qué época venimos sabiéndolo sin aceptarlo. Por eso es como dice Schaffer, ¿cómo puede ser que habiendo tanta evidencia científica todavía sigamos afirmando esta excepcionalidad humana? Y nos dice Harari, cuando Charles Darwin indicó que Homo sapiens era solo otra especie animal, sus coetáneos se sintieron ofendidos. Por eso, no somos únicos, somos una subespecie, Homo sapiens sapiens, y como dice Rabino Bergman, doble sabios, dos veces sabios por si quedaba alguna duda, de la especie Homo sapiens, del género Homo, de la familia de los homínidos. O sea, somos unos más, no somos únicos. Tampoco somos singulares. Y acá es algo que lo tienen totalmente claro, así que lo voy a pasar sumamente rápido, pero que a mí me gusta plantearlo como de la reacción, que es lo que todos saben, escrito por Gómez Pereira en su Antoniana Margarita, que fue posteriormente replicado, reafirmado y ampliado por Descartes, que es la famosa teoría mecanicista, que todos ustedes saben de lo que se llama el absurdo cartesiano. Pero aquí lo que me parece importante destacar es cómo Gómez Pereira, en un silogismo muy cuestionable, lo que planteaba es que los animales no tienen alma, los animales no tienen razón, sin ningún tipo de prueba al respecto. Si no tienen alma y no tienen razón, no tienen sensaciones, no tienen sensibilidad, los animales no sienten. Esto decía Gómez Pereira. ¿Pero por qué lo decía? Y esto también lo dice él en este escrito de Antoniana Margarita. Porque si sintieran, sería terrible, inhumano, perverso y cruel lo que les hacemos. Entonces mejor pensemos que no sienten. Por eso esto lo paso rápido porque lo tenemos todos re claro. Y a mí me gusta decir, como les digo, de la reacción a la respuesta, anticipándome a que esta es la respuesta que Derrida nos plantea, que estos animales realmente, estos otros animales realmente responden. Pero me gusta pensar que no es algo nuevo. Esto ya en la misma época de Gómez Pereira, el también médico Francisco de Sosa escribió, y les quiero leer el título de lo que escribió para no equivocarme, porque me parece maravilloso el título de libro que le escribe Francisco de Sosa en respuesta a Gómez Pereira. El título es En Decálogo contra Antoniana Margarita, en el cual se tratan muchas y muy delicadas razones y autoridades con que se prueba que los brutos sienten y por sí se mueven. Ese es simplemente el título. O sea que ya en aquella época teníamos una respuesta para Gómez Pereira. Darwin, en 1872, escribe un libro que se llama La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Bueno, acá ya nos acercamos mucho con el biólogo Marc Bekoff y el gran Franz de Waal, que lamentablemente nos dejó este año,
que ambos coinciden en que los animales no solamente sienten, sino que tienen empatía, que tienen posibilidades de gozo, todo lo que ya lo sabemos. Y acá me permito hacer un paréntesis con Rosalind Franklin, porque el tema de también, desde el punto de vista de, insistimos, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de ADN, ¿y por qué pongo a Rosalind Franklin? Porque ella fue la gran hacedora, la gran eh, no reconocida, eh, lograda, eh, ella fue la que logró la famosa foto 51, la famosa foto de la doble hélice, y nunca fue reconocida por esos colegas malos compañeros, como digo yo, fueron colegas pero no compañeros, tanto el norteamericano Watson como los ingleses Crick y Franklin. Ustedes cuando hablan de ADN siempre piensan en la doble hélice de Watson y Crick, y también Wilkins, que fueron los que recibieron en 1962 el premio Nobel por esto. Sin embargo, ella muchísimos años antes, de hecho ella fallece en el 58, pero muchísimos años antes había descubierto la famosa fotografía, había no descubierto, sino había realizado la fotografía 51, que fue la que dio origen, cuando se la mostraron a Watson, a que ellos pudieran realizar este del ADN. Bueno, esto hice un paréntesis porque, como les digo, soy activista académica y también es una forma de reconocimiento a alguien que no se le hizo en su momento. ¿Por qué hablamos acá del ADN? Porque vemos las similitudes que tenemos con los otros animales con respecto al ADN. Y desde el 60%, si me dejan leerlo para no decirlo mal, el 60% lo compartimos con el pollo, el 90% con el cerdo, el 99% con el chimpancé, y el 80% de nuestros genes están compartidos con el ratón y la rata. Quiere decir que desde el punto de vista netamente biológico, no hay muchas diferencias entre ellos y nosotros. Acá planteo también la Declaración de Cambridge, que todos conocen con el tema de la conciencia animal, y como esto, como les dije, está hecho en el 2022, el PowerPoint quise que siguiera el artículo y no lo que hoy sabemos, que son la nueva Declaración de Nueva York, que amplía esta conciencia también a los invertebrados, pero sin embargo, y esto me parece importante destacarlo porque también lo menciono en el artículo, no importa cuán iguales sean a nosotros para que sean merecedores de ser incluidos en nuestro círculo de consideración moral. Acá lo que estoy haciendo es simplemente mostrando cuán iguales son, pero debo destacar que no importa, lo que importa es que son un otro y que sabemos que sienten y que sabemos que además de esa sintiencia tienen otro caudal impresionante de emociones que también los hacen muy parecidos a nosotros. Pero como dije, sin embargo, esto me parece que es lo destacable de todo esto, no importa cuán parecidos sean, más allá de que eso es lo que estoy demostrando en este momento. Ahí están parte de los libros escritos tanto por Bekoff como Franz de Waal. Franz de Waal tiene un TikTok muy gráfico donde muestra esas actitudes que tienen los otros animales para exhibir su concepto de justicia, su concepto de empatía, su concepto de colaboración. O sea, que ya hablamos de que no somos nada, que no somos únicos, que no somos singulares y que tampoco somos excepcionales. Y acá nos tenemos que entrar específicamente en el antropocentrismo, que, como dice Micaela Anzoátegui, es un sesgo epistemológico, un error sistemático no aleatorio. Este antropos que se puso entre Dios y el animal, que se intentó diferenciar del animal para acercarse más a Dios y se asentó en lo que consideró propio del hombre, en lo que consideró las cualidades imprescindibles
para estar en esa posición, como esa pirámide muestra, sobre el animal, muy cerca a Dios, esa razón, ese logos que lo puso por encima de todo, porque debemos considerar, como dice Arnold Hegel, que el hombre es un homo carencial, haciendo referencia a Herder, él plantea esta carencia, estas eh, poco hábiles herramientas con las que viene el humano, teniendo en cuenta la relación con los demás animales en cuanto a fuerza, en cuanto a capacidades de despegar de sus padres inmediatamente después de nacido, en cuanto a posibilidades de resistencia, de velocidad y demás. El hombre es un ser carencial, es un ser que sus pocas posibilidades las tiene que modificar, las tiene que suplir con otro tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque lo único que puede hacer es construir otro ámbito, entonces construye cultura, se transforma en este homo faber que en vez de adaptarse a la naturaleza, como está con dificultades para hacerlo, porque tiene, eh, mejor dicho, lo que no tiene, las herramientas que naturalmente no tiene, construye cultura, adapta la naturaleza a sí mismo y la va modificando hasta el día de hoy, que vamos en esa modificación. Este Homo faber es también un hombre destructor de esa naturaleza. Y en esa construcción, en ese suplir sus carencias y en el fortalecerse en lo que sí tiene y que por lo tanto considera superior, en ese logos, en esa razón, crea estos opuestos binarios: humano-animal, cultura-naturaleza, espíritu-cuerpo, hombre-mujer, razón-instinto, sujeto-objeto, formando una antinomia jerárquica, donde el uno es absoluto total superior del otro. Por lo tanto, un dominador del otro. El humano domina al animal, la cultura domina a la naturaleza, el espíritu debe dominar el cuerpo. Pensemos lo que decía Jacques Maritain, uno de los redactores de los derechos humanos en el 48, este filósofo católico que decía que persona es todo aquel que domina a su cuerpo. Hombre dominando a la mujer, la razón por sobre el instinto, esta razón que nos derivaron que nos derivó la ilustración. Este sujeto racional debe dominar sus instintos y el sujeto, por supuesto, domina a los objetos, a las cosas, dentro de las cuales incluye a los demás animales. Acá tomando algo de un trabajo de Ana María Boglio, que sintetiza la concepción de Paul Taylor, este filósofo, que dice que la creencia en la superioridad humana es un prejuicio infundado. Y bueno, al que ya conocemos y ya sabemos, y que de hecho no voy a ahondar en el pensamiento de Derrida, porque muy bien lo hizo ya, dando mucha tela para cortar Roxy en la exposición pasada, pero bueno, sabemos que Derrida es el gran filósofo que nos propone deconstruir ese límite existente entre el hombre y el animal. En esa deconstrucción, en ese animal que me mira, que responde, eh, el planteo no es la igualación, el planteo no es que no existe un límite entre el hombre y el animal, sino que lo que plantea Derrida precisamente es, en ese concepto también que crea, en ese neologismo de la limitrofía, lo que plantea es que ese límite es heterogéneo, somos diferentes, es un otro, pero bueno, es parte de lo que debemos aprender, y como siguiendo el concepto que nos plantea Mónica Craniolini, la filósofa argentina, que la ética debe despertarse de su sueño dogmático humano, tiene que separarse de esa ya obsoleta concepción humanística
donde el sujeto es el único que importa y está entronizado, que nos heredaron las filosofías humanísticas, las filosofías racionales, las que derivan de la Ilustración, para que podamos pasar del qué, de esa consideración de ese otro animal como un objeto, al quién, a ese otro como un alguien. Bueno, si tenemos en cuenta que todas estas perspectivas que yo estuve analizando nos muestran las fisuras, las zonas de clivaje de ese antropocentrismo, es imposible pensar un poshumanismo, es imposible pensar un derecho de inclusivo sin esta destrucción de este antropocentrismo, sin este trabajo para socavar las bases del antropocentrismo. Esto, desde la perspectiva del derecho, debemos saber que todo el derecho, como bien lo decía ya Hermogeniano en el siglo III y IV, fue creado en razón de los hombres. Pero si todo el derecho se ha creado en razón de los hombres y el derecho regula conductas humanas, lo que hoy tenemos que revisar es que precisamente el concepto de humano, de ser humano, está en discusión. Ese es el concepto que hoy tenemos que empezar a ver, bueno, por supuesto que ya lo han empezado a ver muchos, y que está en tembladeral, que está en evolución, que está en tránsito. ¿Por qué? Porque fluctuamos entre un humano demasiado humano que nos legaron las corrientes humanistas y aquel pretencioso Übermensch al que aspiraba Nietzsche. Esta es una frase muy interesante de una filósofa argentina, que de hecho es amiga mía, y que me pareció muy gráfica en cuanto a ese tránsito, a ese hombre en devenir, a ese sujeto cuestionable, a ese sujeto, a esa subjetividad ya obsoleta de estas filosofías ya un poco pasadas de moda, diría. Por eso, esto es mío, por eso debemos, desde mi perspectiva, superar la invención del hombre occidental y hegemónico, porque cuando hablamos de este hombre, de este sujeto y de esta subjetividad, debemos pensar que estamos hablando de este hombre fundamentalmente blanco, europeo, patriarcal, heterosexual, que con todas estas cualidades se ha convertido en hegemónico, cuya violencia soberana de la cual habla Derrida, justificada en su supuesta superioridad anacrónica, ha excluido a los otros de su ideal normativo. Esto es lo que tenemos que superar y cómo yo planteo que ya está siendo superado. En primer lugar, cuando ya el intempestivo Nietzsche nos dice que el hombre es un puente y no una meta. Es decir, estamos, como ya bien lo dijimos, en tránsito, no estamos afirmados en nada. Y ya sabemos que Nietzsche tuvo muchos herederos en los posmodernos, uno de ellos Foucault, que anuncia la muerte del hombre, que está totalmente imbricada con la muerte del hombre en la muerte del sujeto, que está totalmente imbricada con la muerte del Dios. El último hombre ha matado a Dios y ahora debe responder también, siempre hablando del hombre en el concepto del sujeto, porque Foucault nos dice que hoy podemos pensar únicamente en el vacío que ha dejado la desaparición del hombre. Giorgio Agamben, también un heredero nietzscheano, que dice que la cuestión del hombre y del humanismo debe ser formulada en nuevos términos. Y acá alguien que me parece fantástico cómo aborda todo el tema del poshumanismo, que es Rosy Braidotti, también pensando que es una antihumanista y plantea primero, por supuesto, la concepción que ya dijimos del rompimiento, de la destrucción, de la eliminación del antropocentrismo para poder eh, construir este poshumanismo con la claridad de que el concepto mismo de humano ha explotado, por lo que necesitamos cartografías críticas precisas de las nuevas relaciones de poder, porque acá lo fundamental es tener en cuenta
que lo que debe cambiar por la redundancia, primordialmente son las relaciones de poder, porque si no socavamos las relaciones de poder, todo lo demás no tiene mucho sentido. Por eso, basándonos en la filosofía, el derecho también, que tiene mucho eh, agarre, mucho cimiento en la ética, pensando en lo que tiene que ver con el derecho natural y los derechos morales, pienso y de hecho planteo a este gran doctrinario argentino que fue Carlos Nino, doctor, por supuesto, en Derecho, que ya nos aconsejaba hace muchísimos años moderar nuestra habitual visión antropocéntrica y nos advertía que la preeminencia del hombre es algo contingente, estando en total consonancia con lo que ya vimos desde la perspectiva filosófica. Y Héctor Bibiloni, un abogado ambientalista argentino, también nos dice que el ser humano no es el rey de la creación, ni ha sido hecho a la imagen y semejanza de su Dios, ni tampoco la naturaleza está a su servicio. Y finalmente, Ricardo Ramiromin Bergman, un doctrinario argentino, nos dice que el derecho es un constructo cultural y depende de la voluntad comunitaria construir nuevos derechos. Acá me permito hacer mi propia opinión con respecto a todo esto, que es la fundamentación de lo que yo creo. Siempre pensando en lo que nos ha enseñado Stephen Wise de que los animales, de la misma manera que otros, como por ejemplo las mujeres, los esclavos, las otras etnias, los niños, han atravesado el muro porque en este constructo cultural, no solamente como antaño el pater familia es un sujeto de derecho, el pater familia es persona, el pater familia es alguien que tiene la posibilidad de ser incluido dentro de una consideración moral y legal, de la misma manera que ellos han atravesado el muro, según palabras del propio Stephen Wise, y él pretendía que a través de los habeas corpus, otros animales, mostrando lo iguales o las similitudes que tenían con nosotros, también pudieran atravesar ese muro. Yo debo decir que soy más pretenciosa y yo planteo y ambiciono hacer caer ese muro. Y les debo contar que esta imagen me gustó mucho y se la pedí a la inteligencia artificial explicándole cuál es mi concepto de caída de ese muro. Porque no es cuestión, y por eso digo que lo que yo planteo tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo también Rosy la semana pasada, de hacer creaciones nuevas, diferentes, de construir nuevos derechos, no incluirlos dentro de los que ya están, porque el esquema es lo que está mal. Y aquí es donde llego a mis conclusiones. Por eso yo quiero modificar el frame en el sentido de este sociólogo Edwin Goffman, de crear nuevos esquemas, de modificar este frame, este marco interpretativo y las interrelaciones sociales que él implica. Creo que lo importante es crear nuevos esquemas, tanto sociales como éticos y discursivos. Pero ¿de qué manera? Porque no quiero que me acusen como a Derrida en el hecho de decir ambiciosa comparación, ¿no? Pero de que se queda en lo teórico. Planteo esta deconstrucción del derecho, que es de Ana María Boglio, denunciando nuevamente las relaciones de poder entre los animales humanos y los otros animales, para así modificar el discurso que se produciría al eliminarlas, es decir, modificando tanto la base como el discurso. Pretendo crear derecho a través de la jurisprudencia, esto es algo de Gilles Deleuze, porque Deleuze decía que el derecho no existe, el derecho se crea y se crea a través de la jurisprudencia. Bueno, sabemos que estamos haciéndolo, porque esta es una herramienta, no la única, pero una muy, muy importante. ¿Cómo? Creando también redes de litigio estratégico,
y no aceptar cambios nominales, esto como decía Lampedusa con su gato pardo, para que todo siga igual, debemos que hacer que todo cambie. O si queremos que todo siga igual, debemos lograr cambios. Bueno, estos cambios son cambios nominales, por eso insisto en la coincidencia con lo que decía Rossi, el hecho de nominar a los animales o a los demás animales como seres sintientes o seres sensibles, cuando no les modificamos su estatus jurídico, cuando no le modificamos verdaderamente la realidad en la que viven y la realidad en la que mueren. Cuando, como la otra vez me preguntaron en un programa de radio, ¿cuál es el derecho que más le vulneramos a los animales? El derecho a la vida. Si no les permitimos vivir porque simplemente podemos, porque simplemente tenemos el poder sobre su vida, entonces, ¿qué sentido tiene que los nominemos sujetos? ¿Qué sentido tiene el cambio exclusivamente nominal? Y estos cambios se están dando porque, como bien lo están viendo desde la perspectiva económica y desde la perspectiva social, eh, los que tienen el poder están tratando de acallar a los que eventualmente están protestando, dándoles así como una caricia a pelo para que las conciencias se sientan más tranquilas. Por eso, no aceptar cambios nominales como tranquilizadores de conciencia, sino trabajar en una propuesta superadora del status quo jurídico actual. ¿Cómo? Desde lo teórico, que es parte de lo que se está haciendo acá, hacer un enfoque interdisciplinario y colaborativo, y desde la praxis, una praxis que sea integral, que combine acción jurídica, social, educativa y política. Praxis, ¿por qué? Porque tiene que ser no solamente una práctica, sino tiene que ser una práctica responsable, reflexiva, crítica y consciente, con todas esas características y por supuesto y totalmente disciplinada y continua, que no tenga ninguna posibilidad de merma. Entonces, frente a esto, yo planteo los objetivos últimos, que son abrirnos a la alteridad, con todo lo que implica esa alteridad que implica una multiplicidad, una heterogeneidad, una diferencia total y absoluta con el otro, que es un otro que no necesariamente es bueno, que no, nosotros no necesitamos pensar en que los otros animales son todos lindos, son todos buenos, son todos cariñosos y entre ellos no hay ningún tipo de violencia o no hay ningún tipo de agresividad. No, son otros. A esos otros debemos abrirnos con responsabilidad y acá pienso en el principio de responsabilidad del que hablaba Hans Jonas, también pensando no solamente en los otros animales, sino pensando en los animales humanos y en las próximas generaciones. Y acá también hablando de Bibiloni, porque Bibiloni dice, este ambientalista del que le hablé, que cuando en nuestra Constitución habla de las próximas generaciones, no dice próximas generaciones humanas. Y él dice que en esta palabra generaciones también podemos incluir a los otros animales, para poder establecer una buena convivencia, con, muy ambicioso de mi parte, esa hospitalidad peridiana que implica una incondicionalidad, que por supuesto es un ideal ético que me encantaría se transforme en normativo, porque la consecuencia de todo esto es desmercantilizar a todo ser vivo viviente, ya que Valerio Pocar, este gran jurista italiano, nos dice que las situaciones análogas deben ser tratadas de manera análoga. Por lo tanto, esto debe socavar y desmantelar, desestructurar, deconstruir las áreas normativas y no normativas del derecho, porque es un gran reto para el derecho positivo, promocionar el reconocimiento de los derechos de los animales, construyendo nuevos derechos, a fin de crear un ordenamiento más justo. Desde esta perspectiva,
también les digo que eh, con respecto a abrirnos a la alteridad, también le pedí una imagen al chat GPT y me dio esa que me gustó mucho, pensando que, y él mismo me lo explica, que si bien son diferentes y existe una barrera, esa barrera es ilusoria y es fácil de atravesar sin perder las diferencias. Eh, Creo que me quedó un montón de cosas por decir, pero me gustaría terminar con un texto que está también en el punto crucial, pero que es de Lichín y que yo lo puse cuando empiezo el párrafo de hacia un derecho poshumanista, mejor dicho, cuando empiezo esta parte del derecho poshumanista, que dice, tras un tiempo de decadencia llega el punto crucial, retorna la poderosa claridad olvidada. Existe un movimiento, pero no se pone de manifiesto a través de la fuerza. El movimiento es natural, elevándose espontáneamente. Esa es la razón por la cual la transformación de lo viejo deviene fácil y simple. Lo viejo se descarta y lo nuevo se introduce. Y en ambos casos, de acuerdo con el tiempo, por lo que no se darán resultados perjudiciales. Yo creo que es el tiempo total y absoluto para que estos cambios empiecen a producirse. Pero insisto, cambios reales, cambios desde el punto de vista del derecho, de un régimen jurídico diferente para los otros animales, y no simplemente cambios nominales que son tranquilizadores de conciencia. Y en cuanto a todo lo que me quedó sin decir, si alguno quiere hacer una pregunta, acá voy a dejar de compartir pantalla para poder escucharlos, si es que no, porque lamento decirles que no me controle el tiempo, así que no sé si me pasé demasiado. No, Regi, el tiempo es todo tuyo, además es relativo, dicen que cuando uno está disfrutando el tiempo vuela Hola, muy y buenas la verdad noches. Muy buenas es que ha tardes. volado. Buenas tardes. Te Eh, hablo desde un Argentina. segundito, por favor, Camilo, Bueno, nada más para hacer el cierre y ahorita eres el primero que te damos la voz. Agradecerte, Regi, aquí estoy tomando nota de todas las preguntas, estoy muy contenta, tenemos 85 participantes en el aula, así que como te decía, eres una rockstar del derecho animal. También quiero aprovechar para saludar a Frank Ortiz, que nos acompaña desde Baja California. Con Frank estamos trabajando en un colectivo antitaurino, que por ahí se conectó el doctor Tony de Anquín, que bueno, ya también está en la lista de preguntar, y José Iván también, que está en la lista de preguntar. Y la verdad es que este tema es súper interesante. Yo destacaría para abrir el diálogo solamente dos cuestiones con las que coincido perfectamente, como parece que nos pusimos de acuerdo para hacer la ponencia tú y yo y que como que se complementaran, que por cierto les anuncio, ya está la ponencia de la semana pasada, Ya la vi, de ah, nuevo. en la página, y les puse por ahí la página, ya también la doctora Brenda, de YouTube de Gida, y ahí pueden consultar la ponencia, porque justamente esta idea, nosotros pensamos que el especismo es la causa de lo que le hacemos a los animales, ¿no? Y justificamos, es que somos especistas. No, creamos el especismo, me encantó la palabra que utilizaste, la frase al final, como un tranquilizador de conciencia. O sea, abrimos esta brecha ontológica súper conscientes de que es más cómodo pensar que los animales no sienten, no piensan, no sufren, pues para nosotros lavarnos la conciencia, ¿no? Entonces, de hecho, desde los estudios críticos, valga la redundancia, se hace una crítica a esta idea de justificar lo que les hacemos a los animales en el especismo, ¿no? Que dicen, es que es un diálogo concéntrico. Dice, pues es que hay que acabar con el especismo, ¿no? Hay que acabar con las estructuras que generaron el especismo, ¿no? Que son todas esas estructuras de explotación y todo, ¿no? Es decir, el especismo no es la causa, es la consecuencia de esta visión utilitarista que tenemos de los demás animales, ¿no? Entonces, y me encanta que traigas a Nino y siendo argentina tengas toda la autoridad para decirlo, porque a la doctora Brenda y a mí nos ha pasado, no me va a dejar mentir.
nosotros utilizamos justamente en varios de los textos de Nino, pero específicamente en un texto sobre teoría de los derechos, él hace esta reflexión de que el concepto de persona humana es un concepto arbitrario, que podría bien extenderse a otras entidades, pero a veces pareciera que como no argentinas no estamos legitimadas a interpretar a Nino y muchos nos han dicho, no, Nino nunca ha dicho eso. Entonces, de verdad, yo tengo que cargar con mi libro de Nino y decir, a menos que Porrúa esté equivocado, aquí en la página tal, don Santiago Nino, clásico de la teoría de los derechos, nos habla de esta idea de los derechos como un constructo, ¿no? Lo que ahora Porque las él habla de los derechos morales, él habla Exacto. fundamentalmente de los derechos morales. Y que podría incluirse en esta categoría de derechos morales a otros agentes, incluso él habla de la naturaleza, ¿no? Ya por ahí lo deja dicho. Entonces, agradecerte un montón esto y vamos a dar apertura ahora sí. Si quieren ir levantando sus manitas, tengo en primer lugar a Camilo, después al doctor Antonio Hola, de Anquín Perdón, y yo después quería a... decirles algo antes de, por eso les digo que abierta a todas las preguntas. Como comprenderán, en el PowerPoint, y por eso iba leyendo algunas cosas, lo que puse son los disparadores que me dieron la posibilidad de hablar de cada uno de los autores, porque, por ejemplo, todo el tema de persona y demás, que tanto en Agamben como en Expósito está absolutamente claro, como que todos, hay cosas que yo no las dije porque estoy absolutamente segura que ustedes ya la tienen reclara, que el tema de que es un concepto netamente jurídico, desde el tema del Centro de Imputación de Normas, de hablar de Kelsen o hablar de todo lo que implica y que el concepto mismo de persona ya está totalmente obsoleto y ni siquiera, bueno, desde después de la Segunda Guerra Mundial quedó absolutamente demostrado que no es un paraguas que protege siquiera a los humanos, entonces que debemos corrernos de ese concepto también para poder proteger a las otras formas de vida. Entonces, hay un montón de cosas que yo no les dije porque las di por sabida. Y vos sabés, Rosy, que yo no tenía idea de cuál era tu ponencia y vos sabías ya que yo iba a hablar de esto y que es algo que yo escribí hace más de 2 años. O sea que sí, parece que estamos conectadas. Sí, y justo el texto que analizábamos la sesión pasada, para quienes no estuvieron con nosotros, les digo, ya está en línea, es el texto de Manisha Deka, una profesora de la Universidad de Victoria en Canadá, que habla sobre el tertium genus, ¿no? Y es una continuación de los argumentos de Schaeffer, de Jean-Marie Schaeffer, ¿no? Una reformulación de esta teoría de la excepcionalidad humana, ¿no? Pues ahora sí, por ahí Camilo hola. quería participar, adelante. Bueno, yo nací en Colombia, en Bogotá, Colombia, pero vivo en Argentina hace 7 años. Bueno, Graciela no sabía todo esto. O sea, de hecho nosotros acá tratábamos de rastrear porque a mí me parecía algo muy particular de acá, que acá no hay taromaquia, no hay peleas de gallos, o sea, no sé, sí, yo sé, no sé si por allá en Salta o esas partes. Y qué interesante y qué bueno conocerte. Y ahorita que yo te escuchaba, como que me moviste el corazón en muchas cosas. Y mi pregunta así puntual, digamos, y también para la Universidad de Michoacán, de lo que ustedes han hecho. Nosotros acá en nuestra universidad no nos dejan entrar a los animales. O sea, nosotros que día fuimos a entrar a un perrito que tenemos en adopción y no nos dejaron entrar. Entonces nosotros, ¿cómo rompemos estas barreras? O sea, ¿cómo hacemos que ya se acabe el antropocentrismo? ¿Cómo hacemos que se acabe el especismo? ¿Tú cómo ves, Gabriela, el futuro? Digamos acá con Argentina, con este señor que habilitó asesinar animales allá, a los jaguares, a las llamas, y saca esta otra ley de que defiende a perritos y gaticos y todo eso en teoría. ¿Cómo hacemos para que todo eso sea una realidad, sí, puntualmente? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, en Argentina nosotros tenemos desde la perspectiva del derecho penal una ley desde 1954. Por eso nosotros no tenemos desde la perspectiva legal. No digo no tenemos porque de la misma manera que yo le dijera, el homicidio está totalmente penado, pero en Argentina nadie mata a nadie. No, pero desde la perspectiva legal nosotros no tenemos peleas de animales, por eso las riñas de gallos están penadas, se hacen, pero están penadas desde 1954. Eso por un lado.
Por otro lado, cuando vos decís no me dejaron entrar el animal parte de mi familia, vos decís que no te lo dejaron entrar en la aduana. No, 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 en la En la Universidad de universidad. Lanús. Ah, perdón, no, no. Bueno, depende. Eso ya es una cuestión muy práctica porque, por ejemplo, yo la primera, de hecho la tengo grabada, la primera clase que dimos en el 2015, uno de los primeros alumnos que tuve fue un perro. Estuvo toda la clase, pero no le debe haber gustado mucho porque no volvió. Después, otros años, nosotros en el campus eh, tenemos perros que van y vienen. Y de hecho, nosotros tenemos un campus maravilloso, hermoso. Mi ciudad es chica, como les he dicho, es una ciudad de 400.000 habitantes, pero es una ciudad chica. Pero tiene un campus muy lindo y este año, mejor dicho, el año pasado, se inauguró el Departamento de Derecho. El Departamento de Derecho, durante toda la construcción, un perro en situación de calle estuvo con los albañiles todo el tiempo, se adueñó del departamento y esto se los quiero contar para que vean que es una cuestión práctica y no legal. Se adueñó del departamento y por supuesto que cuando se inauguró estaban todos contentos, le compraron todo, o sea, tenía todo el perro. Pero el año pasado, justamente cuando estaba en la UBA, el año pasado con no, este año fue. ¿Este año o el año pasado? Con la En jornada, no, mayo. pero eso fue el año pasado o este año. Este año. Este año, cuando estaba en Buenos Aires, me llama la decana desesperada porque el rector la había llamado porque el perro se había... Claro, el perro quería que al departamento de Derecho los alumnos no entraran. Porque, claro, quería que entraran los que eran amigos de él. Claro. Había generado un problema y la decana estaba terriblemente preocupada. O sea, por eso les digo que es una cuestión práctica, es una cuestión como que tiene que ver también con parte de mis conclusiones. ¿Por qué les digo esto? Porque en Bahía Blanca, cuando nosotros empezamos en el 2013, veníamos con un background, con un piso muy bueno, porque hubo un trabajo de todo el ámbito de las ONG proteccionistas y rescatistas que han logrado en Bahía Blanca, más allá de que nos falta un montón de cosas, yo les voy a decir la parte en este momento, contestando a tu pregunta de lo bueno, han logrado una conciencia social donde, por ejemplo, hasta el propio municipio como Estado tiene un programa de adopción. Después, Dejemos de lado que tiene un programa cumpliendo la ley y todo de 4 móviles de castración, vacunación y todo eso, porque esto podríamos decir es cumplimiento de la ley. Además tiene un programa de adopción. ¿Pero por qué? Porque se ha trabajado durante más de 30 años. De hecho, la ONG proteccionista nuestra más vieja que tenemos totalmente vigente tiene 60 años. O sea, no les estoy hablando de un trabajo de 5 años ni de 10 años. Ese mismo proteccionismo tardó 10 años en cerrar el zoológico en Bahía Blanca. ¿Y por qué les hago este punto y este énfasis? Porque hay una conciencia muy particular con respecto, obviamente, a este tipo de animales. Estoy hablando de perros, estoy hablando de gatos, estoy hablando de caballos. No estoy hablando de vacas, cerdos y ovejas. Lo que quiero decir es que, de hecho, tampoco estoy hablando de palomas, porque nosotros cuando desde el año pasado estamos trabajando con el tema de palomas, la sociedad no nos acompaña. Porque la conciencia social, por ejemplo, con respecto a las palomas, todavía no ha sido trabajada. Por ni eso me los parece partidos. importante lo que a vos te ha pasado en la universidad tiene que ver con que en el lugar donde vos estás todavía no hay un trabajo desde esta posición y desde esta perspectiva, porque desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, en la universidad, supongo que debe pasar lo mismo en México, tiene el derecho de administrar este tipo de cuestiones. Esto no puede ser manejado desde otro ámbito. Entonces, en la nuestra, todos los departamentos tienen perros. Algunas Pero tienen ¿cómo gatos. hacemos para iniciar el proceso? ¿Cómo, digamos, yo en la universidad, escribo una carta o qué hago para que me dejen Ahí, entrar al ahí, proceso? perdón, sí.
Si me permiten, Regi, rapidísimo comentar para también darle la voz a los demás compañeros y no hacer como tanto diálogo, porque si no, no vamos a Bueno, acabar sí, en Ay, tiempo. perdón. Pero de todas formas, la doctora Regina se nos conecta siempre y nos dejó sus redes. Nosotros, yo coincido con Regi, y es muy importante la presión social. El derecho animal se ha movido a punta de activismo porque la verdad los legisladores no lo hacen, ni los funcionarios públicos, entendiendo a los rectores y rectoras de las universidades como funcionarios públicos o privados, no lo hacen motu propio, ¿no? Nosotros en la Universidad Michoacana tuvimos el caso, por ejemplo, el rectorado pasado, cero animalista, no podían entrar animales. Ahora, en este rectorado, la rectora ha tomado la causa como propia, adoptaron 3 perros de refugio, no para que sean perros de servicio, porque por supuesto nosotros no hubiéramos estado, sino para que anden paseando con los chicos de logística todo el día, saludando a los alumnos, beso, beso, suben y bajan, etcétera, y podemos entrar con nuestros animales en compañía. Y de hecho tuvimos un caso muy triste. En Derecho tenemos una colonia de gatos, 2 colonias de gatos, una en posgrado y otra en el edificio central. Y por ahí alguien atentó y los asesinó a varios de ellos. Y la rectora de manera muy contundente dijo pues que se había tratado de un atentado contra la comunidad nicolaita, porque ellos también son universitarios, ¿no? Entonces, el activismo ha hecho entonces mi sugerencia sería eso, ¿no? Que desde el activismo empiecen a organizar intervenciones pacíficas, por supuesto, siempre lo aclaro, ¿no? A menos que la situación lo amerite, ujú, procederemos al terrorismo animalista, con el cual yo no estoy totalmente en contra. Este, pero mientras se puedan agotar, hacer intervenciones, ir haciendo manifestaciones, cartas, solicitudes, y cuando los funcionarios van viendo todo esto, como que se van animando y se van viendo así empujados, ¿no? Por este tema. Entonces, pues muchísimas gracias, Camilo, por tu gracias a participación. ustedes. Doctor Tony, adelante, cuéntenos. Doctor Tony, ¿sí nos escucha? Sí, ¿cómo está, doctora Rossi? ¿Se me escucha bien? Aprovecho de saludarla a la doctora Regina también, que hemos Sí. coincidido Hola. también en alguna que otra ocasión. La felicito por su ponencia. A mí me gustó mucho cómo la ponencia se resaltó el hecho de la convivencia armónica, la multiplicidad, esta idea de hospitalidad. Y yo tenía la pregunta, tal que a lo largo de 2 sesiones, tanto la que dio la doctora Rossi como la de usted, se menciona lo problemática que es la idea de persona, que va ligada a cierta cultura romanista, antropocéntrica, que marca un dominio de la razón sobre el elemento emocional y que invisibiliza a las corporeidades. Si quizás, por ejemplo, la cuestión argentina tiene una peculiaridad, habla de habitante. Quizás la palabra habitante no puede ser la puerta para una tercera categoría más allá de persona. Empezar a usar esa idea de habitante, quizás esa idea de habitante pueda abrir las puertas para una hospitalidad incondicional. Si no puede ser una puerta abierta. Hoy los jueces igual miran habitante a persona, pero con el transcurso del tiempo quizás se pueda deconstruir ese término y dar cabida a otra visión. Eso como comentario, y después el otro comentario que agregaría es ya que mencionó que, creo que usted mencionó que la sociedad como hegemónica cuestiona a aquellas personas que reclaman por la libertad de los demás animales, y esto me viene a cuento de hace poco las críticas que hubo de la sociedad rural hacia los veganos, manifestando que eran ecoterroristas y todos los sesgos que constituyen o llevan a la criminalización para aplacar ciertas propuesta que hay, digamos, con relación al derecho de los demás animales, y eso le merece alguna reflexión. Eh, y por último, sobre los diferentes proyectos que hay legislativos de sintiente de las reformas penales, me parece muy en línea con lo que usted dijo de que no habría que seguir el camino de cambios nominales, porque todas estas leyes en el fondo son cambios nominales. Hay digamos, límites al uso de los demás animales, pero en el fondo los animales no salen de la cosificación. Si uno las mira en detalle, quedan a medio camino toda esa reforma. Y bueno, eso por un comentario. Ahora le cedo la palabra, doctora. Rosy, ¿querías decir algo? No, Ah, adelante. bueno, entonces voy de atrás para adelante. En cuanto a los proyectos presentados, ya sea el proyecto de reforma de la 14346, que es la ley penal, o el proyecto tan renombrado que es el de sintientes.
Con respecto al proyecto de la 14346, que es la reforma de la ley penal, hay varias cuestiones ahí a tratar. No estoy de acuerdo con determinados puntos en específico de la 14346, porque es una ley que, para que sea reformada, por supuesto que es totalmente perfectible y por supuesto que si pensamos que es de 1954, debe ser modificada. Pero yo creo que es una ley que hay que tener mucho cuidado con las modificaciones porque también hay demasiado lobby que hace que perdamos en algunos aspectos. Por suerte hubo una modificación que se le hizo, porque no es el mismo proyecto presentado en febrero, hay una modificación que le hicieron justamente la gente que trabaja en el proyecto Sintiente, que logró algunos arreglos, pero de todas formas es un proyecto al cual le tengo bastante reticencia. Puntualmente por algunos artículos con los cuales no estoy de acuerdo y por las cosas que no incluye, que la reforma debería incluir para considerarse una reforma. Porque si no, después, como siempre digo, nos cierran la boca o nos dicen, pero bueno, ya conseguiste esto, bueno, pero ya se reformó, pero si la acaban de reformar. Sí, bueno, pero es como que me cierran una puerta y después tengo que volver a entrar por la ventana. Y prefiero que la puerta esté lo suficientemente abierta para no tener que forzar la ventana. Eso por la 14346 y la reforma de la ley penal. En cuanto al tema de sintientes, volvemos a lo que yo estaba planteando. Esta nominalidad, este acallar conciencias, este no explicarle a aquel que entiende, porque por ejemplo, precisamente ahora me acordé con respecto a la 14346, la gente que vio que esta reforma se hace a posteriori del atropello de un perro, entonces juegan con esa emocionalidad que sin el correspondiente análisis firman y le dan el apoyo sin ver, por ejemplo, muchas veces me han dicho, apoyá con esto. ¿Me mostrás el proyecto? Pero apoyá con esto. No, no, mostrame el proyecto, porque es un poco más allá, es ver un poco más allá. Y con respecto a lo de ley de los sintientes, si yo digo, como es lo que está escrito en el texto del proyecto, que los animales tienen derecho a la vida, pero después, cuando hago la presentación del proyecto, digo que esto no va a afectar a la industria ganadera, ya para empezar, o tengo que diferenciar de los animales y tengo que decir de qué animales estoy hablando que tienen derecho a la vida y cuáles no, o estoy en una contradicción total y absoluta. Entonces, yo una de las cosas que aprendí, de las tantísimas que aprendí de Ana María Boglio, fue que cuando uno hace un proyecto, tiene que tener en claro cuál de los dos objetivos prácticos persigue. Que ese proyecto se transforme en ley o, lo que se dice normalmente, poner el tema sobre la mesa para que se empiece a discutir. En estos casos, por un lado, tenemos absolutamente claro que un proyecto de modificación del Código Civil y Comercial de la República Argentina, como en cualquier parte del mundo, que le dé a todos los animales el derecho a la vida, no puede ser sancionado. O sea, hoy no podemos ir por esa. Porque es lo mismo que yo les diga, chicas, acá en Bahía Blanca no existen los mataderos. Acá en Bahía Blanca todos son veganos. Es un absurdo. Entonces, démonos un baño de realidad, porque tenemos que saber, como yo siempre digo, con cuántos soldados contamos para poder ir a la guerra. Y una de las cosas que sí les quiero decir, porque también tiene que ver con todas mis conclusiones, es que uno de los libros que más leí cuando empecé esto fue El arte de la guerra. Porque estamos en una guerra, en la cual admito, creo que puedo perder batallas, pero no puedo perder la guerra. ¿Y saben cuándo pierdo la guerra? La otra vez se lo dije a una colega. ¿Saben cuándo pierdo la guerra? Cuando pierdo los principios, cuando pierdo los objetivos, cuando pierdo la claridad y cuando pierdo también el sentido de realidad. Porque entonces me transformo en, entre comillas lo digo, porque sí lo soy, entre comillas digo, en una fanática irracional.
digo que soy fanática, no necesariamente irracional. ¿Por qué? Porque el concepto de activista académica que yo manejo es un activismo fanático en cuanto a que ese es el objetivo, pero tengo que saber a dónde voy, qué es lo que quiero y cómo lo puedo conseguir. Entonces, con respecto a este proyecto de Sintientes, me parece que lograr que se convierta en ley no lo van a hacer, porque, insisto, plantea el derecho a la vida de los demás animales. Yo no sé cómo puede haber un diputado o un senador que firme eso en un país como el nuestro, agrícola ganadero, pero ganadero fundamentalmente. Pero independientemente de eso, no creo que lo puedan hacer en ningún país, porque nosotros utilizamos a los otros animales, lo tenemos re claro. Y bueno, y lo hacemos porque podemos, por supuesto. Eso no va a estar modificado hoy. Ahora, si es para llevar el tema a la mesa, pero ¿cómo lo llevas a la mesa? Porque hay que tener en cuenta que lo que llevemos a la mesa no nos perjudique. Yo, parte también de lo que digo siempre es que yo estoy sembrando una semilla de cuyo árbol no voy a disfrutar la sombra. ¿Por qué digo esto también? Porque el otro día justamente estaba escuchando a una médica deportóloga que eh, le digo a Antonio y a los que sean argentinos, es la médica deportóloga de River, muy carismática y con mucho cambio de pensamiento en la aplicación de la medicina, que me pareció reinteresante porque dijo que cuando ella empezó, durante 2 años nadie le dio bolilla a las técnicas que ella quería aplicar. Y dijo algo que nos involucra a nosotros. Si cualquier cambio de paradigma no lleva o no conlleva una gran cuota de paciencia, está destinado al fracaso. Todo esto contestando a este proyecto. Porque si yo quiero conseguir que hoy los animales, todos los animales, tengan derecho a la vida, y yo creo que es un cambio de paradigma que no va a llevar mi generación, va a llevar la de los más jóvenes que están acá. Pero el tema es que si los pasos que damos son en esa dirección, porque los pasos que yo doy son en esa, pero no voy a hacer un proyecto de esta naturaleza, porque está destinado al fracaso. Porque voy a tener que ir negociando y cuando termino va a tener derecho a la vida el perro comprado de tanta plata por tal criadero, de tal criadero. O sea, quiero decir, hay que tener mucho cuidado porque después en las negociaciones lo que pierdo no son las batallas, son las guerras. Y no me acuerdo cuál era lo otro que habías dicho, el tema de habitantes. Bueno, ya un ambientalista argentino ya consideró que habitantes no habla de humanos exclusivamente, porque el término habitar es morar, residir en un lugar, y los que moran y residen también son los animales. Entonces ya es un tema ya trabajado y que podemos ahondarlo. Así que sí, me parece que el término habitante podemos, entre comillas, explotarlo, explorarlo y explotarlo para lograr que incluya a los otros animales. No sé si, Antonio, me quedé con algo por decir. Y No, disculpe, muchas gracias. Lo que le quedó pendiente es el tema de que le pregunté sobre las declaraciones del presidente de la sociedad rural hacia todos los veganos, que los trató de ecoterroristas, como para deslegitimar nuestro reclamo y activismo. me parece una barbaridad de ignorante. Una barbaridad de ignorante, porque ni siquiera de perversa, porque a la que la escuché fue a la ministra de Seguridad. Y esto hay cuestiones que yo planteo independientemente de cualquier cuestión partidaria. Yo soy total y absolutamente apartidaria, totalmente política, pero totalmente apartidaria. Eso lo digo porque trabajo y eso es una de las cosas que no me gustaría irme sin dejar de contarles qué es lo que estamos haciendo nosotros en Bahía Blanca en este mínimo circuito, porque también trabajamos desde el punto de vista político, no partidario. Y yo siempre también digo que si desde el 83 que se volvió la democracia en la Argentina,
yo hubiera aceptado alguna de las ofertas que me hicieron todos los partidos políticos, porque me las ofrecieron todos los partidos políticos. Hoy por lo pronto sería senadora, porque mínimamente, con una mínima posibilidad, hubiera escalado. No es mi intención, no me interesa. Yo trabajo la política desde otro ámbito, desde otro ángulo. Por eso hablo de interdisciplinariedad, no solamente en lo científico, en todas las áreas del conocimiento, sino también en lo político. Por eso, cuando yo les decía, o cuando en el Power les planteaba que esto tiene que ser integral, y integral en todas las áreas, sociales, políticas, culturales, educativas, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en Bahía Blanca. Por eso mis conclusiones no solamente son teóricas, sino que son prácticas. Me pareció, ya te digo, una barbaridad, una falta de conocimiento de cómo se maneja el veganismo, porque el veganismo es fundamentalmente no violento. Así es. Sí, muchas Tenemos, gracias, doctora. Y sí, perdón, doctor Tony, le pisé la palabra. no hay problema. Tenemos anotados a José Iván Díaz López en siguiente lugar y a Fabiola, y por ahí algunos comentarios que voy a leer. Así que si alguien más quiere participar después de Fabiola, levante su manito y aquí la anoto. Adelante, Iván. Buenas tardes. Primero felicitarlos y felicitarlas eh, por esta iniciativa que ya efectivamente nos ha influenciado mucho. Iván Díaz de la República Dominicana, CEO de Visión Legal RD y de la Red Nacional de Prevención. Ustedes ahorita se sorprendieron de las personas que entraron, pero yo de forma atrevida, porque para generar los cambios hay que ser atrevido. Nosotros dentro de nuestras redes compartimos el enlace y qué bueno que ustedes se abrieron a que también se puedan inscribir, que es muy importante. No solamente eso, darle seguimiento y compartir esta iniciativa, porque solamente en red también podemos realizar los cambios con acción positiva. De este lado, a la orden, seguimos a la orden en nuestras plataformas digitales para aportar, más allá de los conceptos y diferencias filosóficas. Lo importante es que nos concentremos, como dice la maestra Graciela, en esa visión, en esa misión, y que estamos iniciando con este movimiento en relación a buscar por lo menos un acercamiento a lo que tiene que ver con el concepto de derecho animal, que es, de antemano sabemos que hay muchos desafíos políticos, económicos sobre el tema, y es importante concienciar para que haya un trato animal de forma racional y que los derechos sigan no solamente ampliándose, sino también revisándose para un cambio de forma racional en beneficio de los animales que son en beneficio de todos y de todas, al fin de cuentas. Muchas gracias, solamente ese comentario. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y sí, como les decimos siempre en el correo de recordatorio, siéntanse libres de compartir la liga con quien ustedes quieran y piensen que le puede interesar. Fabiola, adelante, cuéntanos. Sí, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Sí, bueno, Sí, sí. primero un saludo a todos desde Ecuador y un gusto participar con ustedes. Simplemente preguntarles algo. Bueno, como ustedes ya saben, creo que la gran mayoría ya conoce, Ecuador desde la Constitución del 2008 sufre una transformación profunda que se ha ido construyendo a lo largo de estos años a partir desde ese tiempo, ¿no? Una de las sentencias que se producen en ese contexto de los derechos de la naturaleza es específicamente este tema de la Ley de Bienestar Animal que actualmente se está debatiendo en la Asamblea Nacional y está en construcción en su informe para segundo debate. Ha sido difícil entender ciertas posturas, obviamente no de las personas preocupadas por el bienestar animal, sino más que todo desde el ámbito comercial, pero también un poco difícil entender otro sector de la población que no es que no es, digámoslo así, comercial, sino más bien ciudadano. Y muchas de esas personas consideran que el tema ambiental no es y el tema animal también obviamente no es un tema de importancia, no es un tema relevante en estos momentos por la problemática mundial que existe en muchas otras cosas y que no genera ningún cambio
y que no contribuye de alguna forma a la mejora social, a la construcción de una relación entre el hombre y la naturaleza. Y en ese punto siempre ha habido debates con respecto al tema de cuáles son las bases con las que se dice que los animales son seres sintientes, que la naturaleza debe ser protegida y otros. Creo que en el tema ambiental hemos caminado un poco más con otros puntos y con otras sentencias que la Corte Constitucional ha ido desarrollando, y eso creo que nos ha ayudado un poco a tener más cimientos sobre la defensa en esa parte. Pero en el derecho animal, a partir de la última sentencia en la cual se dispone que la Defensoría del Pueblo elabore con las organizaciones y otros sectores más este tema de la ley de bienestar animal, sí he sentido que aquellos clamores anteriores desde hace muchos años nuevamente han emergido. Y lo digo porque desde más o menos a partir de 2008 nosotros iniciamos con un tema específicamente jurídico eh, del tema de los animales. A partir de normativa inferior, como era específicamente el tema de las ordenanzas, que es lo que regula dentro de los cantones o de los distritos que deberían ser en otros sectores, pero este tema se ha hecho bastante complejo. Es muy difícil, principalmente las autoridades, entender qué es esto de los animales de los seres sintientes, la evolución normativa, la construcción filosófica que existe en este asunto. Y es lo que creo que de alguna forma no contribuye a que los informes que pasan al Pleno de la Asamblea tengan esa esencia fundamental jurídica que se requiere para poder dar ese salto, ese enorme salto que lo dimos en la Constitución del 2008. De alguna forma yo participé en la Constitución del 2008, estuve en la Constituyente apoyando el tema de los derechos de la naturaleza, y también fue difícil hacerles entender a a los miembros de la construcción de la Asamblea qué es lo que tenía y qué es lo que era esto de los derechos de la naturaleza como un sujeto de derechos. Creo que es lo mismo que nos está pasando ahora con el tema de los animales. Y desde el punto de vista filosófico es difícil, es complejo, salvo que las autoridades quieran un poco informarse, quieran leer, quieran entender, pero las dinámicas son muy rápidas. No hay tiempo para ellos para un aprendizaje más profundo, y eso sí me preocupa, porque si desde esa construcción no somos capaces un poco de ser empáticos y hacer un esfuerzo por entender hacia dónde vamos. No sé realmente cuál va a ser el futuro de esta ley de bienestar animal, y no creo que de alguna forma generemos este cambio que nosotros queremos, sino que efectivamente las cosas sigan como están. Exista solamente una norma lírica, pero que realmente no se cumpla, ¿no? Entonces sí, creo que en esta parte, como digo, es importante la educación, el interés, la lectura, la actualización, porque el derecho está en evolución, cambia, se transforma, y creo que en esta parte sí las autoridades como que no, como en ciertos temas no le ponen mucho énfasis o mucho interés en su aprobación. Quisiera saber desde el punto de vista de sus experiencias, eh, además del tema filosófico, no del estrictamente jurídico, sino del filosófico, ¿qué otros elementos se pueden recurrir para que las autoridades y las personas que tienen la capacidad de decisión en este tema eh, tomen una postura y puedan efectivamente adoptar una posición? No digo que una posición como quizás la que todos quisiéramos, pero sí una posición más racional y más entendible. Gracias. Bien, le contesto, Rosy. Conozco, estoy al tanto de lo que está pasando con este proyecto. De hecho, desde el principio, por mi relación fundamentalmente con Verónica León, eh, perdón, tengo conocimiento, la gente de Victoria Animal y toda, porque para los que no lo saben, este proyecto legislativo es consecuencia de la sentencia de Estrellita, y nos daba muchas esperanzas a todos. Acá la respuesta no es ni filosófica ni jurídica, acá la respuesta lamentablemente es económica. Acá la respuesta tiene que ver con las grandes influencias de los lobbies. O sea, no es, me atrevo a decir, esto es si se quiere, una opinión, pero es porque también es lo que nos sucede a nosotros acá, y supongo que es lo que pasará en México y lo que pasa en todos lados. No tiene que ver con que las autoridades no entiendan, las autoridades no sepan, las autoridades no quieran ver. Tienen que ver con los poderosos que ejercen
Vuelvo a decir que no sé si lo dije ya en el Zoom público o te lo dije a vos hoy, Rosy. Amo un poema de Quevedo que dice Poderoso caballero don dinero, ¿no? Debemos entender que esto tiene que ver con los toques, con las estocadas que les queremos asestar a las grandes corporaciones. Ellos actúan y tienen más poder que nosotros. Vuelvo a insistir de por qué una de las cuestiones que yo más quiero trabajar, pretendo trabajar, y por eso dije que es una semilla de cuyo árbol no voy a disfrutar la sombra, en la educación, en la cultura, en la sociedad, porque en la política solo llegamos cuando eso ya lo tenemos listo. Siempre planteo en la Argentina que el divorcio llegó cuando todo el mundo entendió que el matrimonio no era para siempre, y acá creo que ninguno de todos los que me escucha, esto sí, no lo van a saber o no se van a acordar porque son demasiado jóvenes. Una canción maravillosa de Rafael, el cantante español, que decía, la canción se llamaba Los Amantes, y decía, los amantes no juran un amor para siempre, que el amor es amor y no obligación como piensa la gente. Cuando eso se hizo carne en la sociedad, el divorcio se hizo ley. Cuando se entendió que el amor no tiene sexo, que el amor es algo mucho más que una cuestión de género, el matrimonio igualitario, que pensando, porque, bueno, hoy como decía, el agradecimiento a participar en este seminario, porque si bien no he estado en otros con presencia en el Zoom, siempre los veo. De hecho, imperdible para mí es Israel. E Israel en la primera ponencia precisamente decía la íntima relación que había entre esta acepción, este concepto de familia multiespecie como incorporación a lo jurídico y a lo judicial, viene de la mano de aquellos países que han reconocido el matrimonio igualitario, porque amplía el concepto de familia. Bueno, lo que estamos tratando es de esa ampliación conceptual, pero que tiene que ver con lo social. Yo, discúlpenme, se habrán dado cuenta que la síntesis no es una de mis virtudes. Les juro que trabajo, y les juro en serio que trabajo, porque uno de los chicos del instituto me dice que no puede ser que yo no pueda decir cosas en 5 minutos, y se dan cuenta que no puedo. Pero porque también otro amigo me dice que yo parezco Sherezade de Las Mil y una Noche, que empiezo a hablar de un tema y me voy a otro, y me voy a otro, y esto es porque mi cabeza funciona así. Les pido mil disculpas por eso, pero que realmente la respuesta que le puedo dar a esta persona de Ecuador es que no es una cuestión ni filosófica, ni jurídica, ni judicial, ni política siquiera. Es decir, es política en cuanto a que está influenciada, pero es netamente económica. Y es netamente económica en cuanto a lo que implicaría esta ley de bienestar animal, cómo se planteó. Porque de hecho, en esta ley de bienestar animal, una de las cuestiones que se planteó es una de las cuestiones que me afecta en lo personal, que es el interés superior del animal como principio rector del derecho, que lo habíamos hablado muchísimo en Verónica, y no sé si se quiere introducir este concepto porque implicaría, ahí la veo a mi amiga Verónica Ilión, alguien a quien quiero un montón, y realmente creo que es una batalla que no necesariamente se va a perder, pero que probablemente haya que resignar determinadas cosas, pero como ella ya sabe que yo pienso y le dije, no van a perder la guerra. No aceptemos, porque es parte de lo que les dije del tema de la paciencia. Y la paciencia no es paciencia mía, es paciencia del movimiento. Pero es como que una cosa no implica la otra. Aceptemos que haya batallas y resignémonos a que haya batallas, que tal vez no sea el tiempo, que tal vez no sea la sociedad, que tal vez no sea la manera, y tal vez no las podamos
eh, lograr, y no dije vencer, o no dije que las perdamos, sino que no las ganemos como queremos. Pero nunca perdamos la guerra, nunca perdamos los principios, nunca perdamos los objetivos, nunca perdamos la dirección en la que estamos, porque entonces sí vamos a perder la guerra. Muchas gracias, Regi. Y sí, aquí está Vero Ayón y aprovecho para hacer un anuncio. No se la pueden perder en octubre. Va a estar en el seminario Vero Ayón de Ecuador. Que bueno, para nosotros le agradecemos a Fabiola su comentario también desde Ecuador. Es importante que se sume Ecuador porque la lucha, ellos nos han demostrado que constitucionalmente es bueno que exista esta declaratoria de que los derechos de la naturaleza, pero se requiere mucho trabajo de activismo y de jurisprudencia. Y bueno, ahí Vero Ayón tiene mucho que decir con el caso Estrellita, que como bien decía Regi, ha dado lugar pues a todo un movimiento de reconfiguración jurídica que está viviendo Ecuador en este momento. Así que no se pierdan a Vero en octubre, que va a estar como ponente en nuestro seminario. Y bueno, no sé, Regi, si puedas poner tu correo en el chat, porque Sí, ahí lo pongo y me gustaría, me lo están pidiendo varios que quieren tener como contacto por correo, si tú así lo decides. Tania nos lo pidió. Cristina también, Zaira, muchas felicitaciones, Ivana, Perlines, Betty, Lesbia de Fregda, también muchísimas felicitaciones. Yo aprovecho para darle, como les decía, la bienvenida a los alumnos de la materia de Derecho Animal de la maestría en Derecho, que se incorporan ya esta semana al seminario, así que me da mucho gusto saludar por aquí vi a Luis, a Alejandro, a Yaski, por ahí los estoy viendo a todos. Y a Jackie, por supuesto, que está aquí también y está trabajando un tema de tesis muy interesante sobre tradiciones culturales y crueldad animal. Así que bueno, de verdad, Regi, por ahí dijo en el chat Delia Barros, y no puedo estar más de acuerdo que eres una hermosa persona, un maravilloso ser humano, porque bueno, quienes tenemos el privilegio no solamente de conocerte en lo académico, sino de poder llamarnos tus amigas, sabemos la increíble mujer que eres, luchadora como pocas, y la verdad es que me ha encantado tenerte por el cariño que nos une. Y también me da mucho gusto ver que este seminario se ha convertido como pues en una cofradía de amigos, ¿no? Israel, Regil, Vero, todos estamos aquí unidos construyendo otro mundo para los demás animales. Yo agradecerles muchísimo que hayan estado aquí. Hago otra vez el anuncio que hice al inicio. De hoy en 8 es feriado en México. Festejamos nuestra independencia en México, así que no va a haber sesión. Pero de hoy en 15 retomamos las actividades con otra grande del derecho argentino, que es la doctora Vicky González Silvano, que por cierto les recomiendo que vayan a sus redes. Ella subió hoy temprano justamente lo que preguntaba el doctor Tony, una carta de rechazo abierta a los dichos del presidente de la Sociedad Rural Argentina. Para los que no son argentinos, les pongo un poquito en contexto. La Sociedad Rural es un conglomerado, corríjanme mis colegas argentinos si me equivoco, que aglutina a los principales productores de ganado, ¿no? Ya sea para la industria láctea y la industria cárnica. Sufrieron un lamentable atentado con una carta bomba en sus instalaciones y pues se les ocurrió señalar que habían sido terroristas veganos, ¿no? Porque habían aparecido unas pintadas ahí, muy normales en la mayoría de nuestros mataderos, ¿no? Este tipo de intervenciones visuales pues están criminalizando el veganismo, ¿no? Como una cuestión terrorista, ¿no? Ya los principales grupos veganos de Argentina salieron, por supuesto, a deslindarse de esto, pero para quienes estén interesados, podemos retuitear y ir mandando esto que ya puso la doctora Vicky, ¿no? Entonces, pues yo agradecerles muchísimo y Regi, pues te voy a compartir
un pequeño reconocimiento. ¡Ay! Lo cerré, tu reconocimiento, pero te lo hacemos llegar, tu reconocimiento por haber participado en este seminario. Agradecerles a todas y a todos y pues decirles que nos vemos de hoy en 15 con la doctora Vicky González Silvano. Un gran tema que ella ha manejado, pues como ustedes saben, ella fue parte de los amicus curiae del caso Sandra, que por ahí se mencionaba en el chat. Y bueno, ella a través del litigio estratégico ha logrado pues la declaración de cientos, cuando digo cientos, lo digo con total conocimiento de causa, de animales como sujetos de derecho en Buenos Aires, en Argentina, principalmente en Buenos Aires, de distintas especies, no solamente perros y gatos, sino también pumas, me acuerdo el caso de Lola Limón, entre muchos otros, ¿no? Entonces, nos veremos no el próximo, sino en 15 días, sería el 23 de septiembre, con la doctora Vicky y seguramente en unos días estará ya disponible esta maravillosa ponencia para quienes quieran volver a verla y verla, va a estar en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, Regi. No sé si quieras decir algo antes de terminar la grabación. No, no, muchísimas gracias. En alguna oportunidad, porque no me quiero extender, quiero terminar. Por eso les decía que nosotros desde la perspectiva práctica, de la praxis, mejor dicho, más que la práctica, estamos en Bahía Blanca tratando de realizar desde varios ángulos, como yo les decía, lo del tema del arte de la guerra y trabajar como hacía Aníbal el Cartaginés en pinza, desde diferentes ángulos para poder lograr este trabajo, desde lo social, desde lo educativo, desde lo político, porque estamos en diferentes temáticas, para poder disfrutar tal vez dentro de mucho tiempo de la sombra de este árbol. Muchísimas, Muchísimas gracias. muchísimas gracias a ti y pues gracias a todas y a todos los seminaristas que son quienes realmente hacen posible este seminario. Quiero reconocer públicamente a todos nuestros ponentes porque este es un seminario abierto, gratuito, no cobran un solo peso por su valioso tiempo, ni argentino ni mexicano, ni euros españoles en el caso de Anita. Y pues nos vemos entonces en 15 días. Muchísimas gracias. Voy a parar la grabación ahora mismo.